son Tere Garzón y Mónica Cejas, que también son pues compañeras feministas que trabajan desde, pues tanto desde la academia, pero también con un pie como hacia afuera, como tratando de hacer estos nexos, conexiones, con una práctica política que tiene que ver también con la vida, estudios culturales, como todas estas cosas que se van mezclando y van haciendo justo un ensamblaje que nos deja entender el mundo de otra manera y posicionarnos también en él y habitarlo. Entonces, pues, para la Resi es bien bonito que estén aquí presentando este libro y pues ya las dejo a ellas echarse la plática. ¡Bravo! Buenas tardes, mi nombre es Tere Garzón y en principio queremos agradecer a la Resi, justamente a Rosa también, por abrirnos esta casa de gran corazón, a la que queremos mucho y apoyamos también mucho en la medida de lo posible. Hoy nos convoca una celebración que fue difícil, fue un proceso un poco difícil, pero llegamos a un buen punto del camino y el resultado justamente es este libro que es editado o coordinado por Karina Ochoa Muñoz y su título es Miradas en torno al problema colonial, pensamiento anticolonial y feminismos descoloniales en los sures globales, editado por ACAL en la serie Interpares. Este libro comenzó con una articulación y con algunas preguntas que teníamos dentro de esa articulación. Preguntas como, por ejemplo, en nuestras prácticas, ¿qué es lo que está significando hoy el feminismo descolonial o los feminismos descoloniales? Para aquellas personas que nos ascribimos en este tipo de campo de producción de conocimiento, pero también de acción política. ¿Cuáles serían las diferencias entonces de los feminismos descoloniales con las prácticas anticoloniales? Si es que hay algún tipo de diferencias. ¿Y qué diferencias habría también, por ejemplo, gracias? Lo de colonial no se puede pensar, sí, por el libro, por la celebración. ¿Cuáles serían también las diferencias o los puntos de convergencia con otro tipo de epistemologías del sur, si es que ellas existen, y otro tipo de pensamiento postcolonial? ¿Y cómo estamos construyendo ese mapa desde las prácticas propiamente? ¿Y cuáles debates implica todo ello, ¿no? Entonces empezamos un poco a pensar este tipo de problemáticas y eso hizo que varios caminos de varias compañeras se cruzaran en un mismo punto. Compañeras, mujeres, feministas, activistas, pensadoras, intelectuales, que desde diferentes posiciones geopolíticas y desde diferente tipo de pensamiento también y de acción política, terminamos siendo una especie de enlazadoras de mundos. Yo siempre digo que la escritura, y esto es porque soy una lectora apasionada de Alejandra Pizarnik, de hecho acá hay un libro de Alejandra Pizarnik por si alguien la quiere conocer. La escritura no tiene que ver con el dar a luz, como dicen algunas o algunos, sino con la muerte, con el morir. Y creo que en este camino y en este enlace de varios mundos que significa este libro, muchas tuvimos que morir, porque también implicó conflictos, implicó enfrentarnos a nuestras propias relaciones de poder, a nuestras propias apuestas políticas, a nuestras propias construcciones o no construcciones como mujeres, como intelectuales, como militantes, cruzadas por dos cosas que para nosotras siguen siendo fundamentales. La primera es el sistema mundo moderno colonial y la segunda es la clasificación racial de ese sistema mundo colonial, ¿no? Entonces, hacer una reflexión profunda sobre quiénes somos, cómo llegamos a ser lo que somos y por qué estamos haciendo lo que hacemos, pues implica siempre una especie de muerte y la muerte también implica una especie de transformación. Entonces este libro da cuenta justamente de eso, ¿no? De un camino que pudo
significar para muchas muerte y terminó siendo una muerte transformativa, no solo en términos políticos, teóricos, sino también vivenciales y de la forma como nos posicionamos y trabajamos en el mundo y desde estas apuestas que son descoloniales, anticoloniales, postcoloniales. Ello dio como resultado esta compilación en donde Karina Ochoa funge justamente como la enlazadora de mundos, pero donde todas trabajamos de manera colectiva, quienes hacemos parte del libro, y también muchas de las compañeras que no hacen parte del libro. En ese sentido me gustaría no solo dar las gracias a Karina Ochoa, sino también a Aura Cumes, a Alejandra Restrepo, a Breni Mendoza y a otras compañeras que siempre han estado ahí con nuestras diferencias, con nuestras posiciones, con nuestras convergencias, como Chicuriel, Yuderquis Espinosa, y bueno, digamos que es un poco esta la historia de las condiciones que dieron como resultado este libro. El libro está organizado en 7 capítulos y realmente yo cada vez que lo veo tuve la oportunidad de escribirla. Karina me invitó a escribir la introducción del libro y trabajar un poco también sobre los artículos, ver un poco su concepción, buscar quién nos podría colaborar, y resultó ser una niña bonita, muy interesante porque sí establece diálogos que consideramos súper necesarios en lo que Karina denomina los sures globales. Aquí tenemos voces de mujeres de Chiapas, de Andalucía, de hispanas viviendo en Estados Unidos, de mujeres afro, de mujeres indígenas, de mujeres gitanas, de mujeres árabes, por ejemplo, de mujeres blancas, de mujeres mestizas, todas ubicadas en diferentes coordenadas geopolíticas, pero en el mismo sur global, que al parecer también son diferentes sures globales. Entonces, esto también nos llevó a pensar en la posibilidad de que, como dice Carmen Cariño en algún momento, nosotras venimos de historias y de genealogías y de apuestas políticas diferentes que tal vez no se pueden englobar en un solo feminismo descolonial o poscolonial o anticolonial. Entonces también estamos explorando esas posibilidades, porque consideramos que los debates, aunque suenen de tipo epistemológico, en últimas nos estamos jugando los significados de las prácticas y la historia de quiénes somos nosotras, y justamente esa visión que sería genealógica o tal vez contragenealógica de cómo llegamos a ser lo que somos también como pensadoras descoloniales, anticoloniales, postcoloniales, como mujeres que nos ubicamos en el sur global y que tenemos apuestas y acción política en las cuales definitivamente ya no podemos pensar el mundo, como un día lo dijo Yuderquis Espinosa, sin pensar aquello que denominamos colonialidad. Entonces es un poco lo que el camino, como les decía, que llevó a que este libro fuera un enlazador de mundos, un enlazador de voces y un enlazador de sures globales, con voces supremamente potentes, experiencias prácticas de cómo se están haciendo las cosas que nos permiten justamente por lo menos tener una noción de cómo seguir adelante con este tipo de apuestas, o tal vez, posiblemente, cómo no seguir con ellas, ¿no? Yo siempre tengo la opción de, creo yo, ¿no?, que es importante poder seguir o tal vez no seguir más con este tipo de apuestas, pero el libro es sobre todo una invitación deliciosa de leer, porque son libros, son artículos todos supremamente interesantes, supremamente ricos, que nos dan visiones bien diferentes de realidades que de todas formas están cruzadas, como les digo, por un rasgo en particular que es constitutivo y para algunas podríamos decir estructural, que es la colonialidad, que no solo cruza nuestras existencias en la Yayala, sino también en otros sures globales, que no necesariamente se ubican acá. Entonces, bueno, le voy a dar la palabra a Mónica. Mónica también participó de la construcción del libro.
Sí, bueno, en todo caso yo lo que contaría es la experiencia, como dice Tere, era un libro que cuando yo me invitan a participar estaba en ese momento de que podía ser un libro que no iba a ser, o sea, había como un conflicto ahí muy fuerte, pero la apuesta, el contenido, el potencial, ahora después les vamos a contar un poquito revisando, ¿no?, el índice, las temáticas de cada capítulo. Tenía que ser, ¿no? Entonces la apuesta era de tener que ser, y en mi caso yo agradezco mucho porque era la oportunidad de agregar ese sur global a Sudáfrica, ¿no? Y agregarla con un tema que, o sea, por varias cuestiones, ¿no?, que me pareció también que era una apuesta política en varios sentidos. En primer lugar porque de África lo que vemos, lo que nos llega aquí en México, en América Latina, es muy mediado por una imagen obviamente que viene desde el norte, muy desde los medios, entonces siempre es la África perdedora, el afropesimismo, ¿no?, dominante, o siempre están en guerra, en crisis, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces aquí la idea es apostar por otra cosa, ¿no? Entonces mostrar más bien cómo en África tenemos fenómenos, movimientos de estudiantes, tenemos distintas formas de acción política, de organización, de pensamiento crítico sobre el neoliberalismo, o sea, varios elementos yo creo que hay varios elementos de una colonialidad compartida que hay que explorar mucho más desde el sur, ¿no? Pero que claro, no están en español, circulan poco, precisamente porque hay políticas editoriales que no lo permiten, somos pocos los que lo hacemos, que estudiamos, que nos interesa, porque además es todo un desafío hacerlo. Entonces el libro era una invitación también a eso, y me parecía interesante también introducir lo que está pasando con el movimiento de estudiantes de 2015-2016 en Sudáfrica, y dentro de eso porque también hubo toda una política de silenciamiento dentro de ese movimiento, del movimiento de las mujeres, de las chicas, de las estudiantes contra el patriarcado como un elemento muy importante para descolonizar. O sea, cómo no se puede hablar de descolonizar si no se patriarcaliza. Pero lo interesante de la discusión, en el caso sudafricano, es que se supone que Sudáfrica ya es Sudáfrica post-apartheid, ¿no? O sea, que ya el modelo colonial que se heredó del apartheid se había terminado, ¿no? Entonces se hablaba más de teoría postcolonial, por ejemplo, ¿no? ¿Y qué dicen los estudiantes muy fuerte en su crítica? Esto ha sido una gran mentira, ¿no? La idea de la nación arcoíris, la idea de Sudáfrica de multicolores, la Sudáfrica que ya no es racista, del apartheid, fue una gran mentira. ¿Por qué? Porque lo vemos en las aulas, no se enseña historia de África, el currículum es totalmente eurocéntrico, se ve en los profesores, la mayoría siguen siendo blancos, y se ve también en los vínculos, ¿no? La organización de estudiantes, etcétera, etcétera. Entonces, reclaman ellos la necesidad de descolonizar. Entonces hay otro camino para pensar la teoría descolonial desde una crítica a lo poscolonial, como una teoría que se quedó corta, ¿no? Para mostrar y además las operaciones del capitalismo, del pensamiento neoliberal, para apropiarse de cualquier discurso progre, vaciarlo de lo político. Entonces hay una denuncia muy fuerte del movimiento, y dentro de eso me parecía importante también apostar a mostrar, ¿no?, lo que estaban haciendo, especialmente las estudiantes mujeres, exigiendo que también descolonizar implica las diferencias en los cuerpos de cómo se vive la colonialidad, ¿no? Y bueno, también en el movimiento hay una fuerte presencia de todo lo que son las identidades no normativas, entonces presencia muy fuerte de grupos trans en sus distintas variables, reclamando también una identidad de sus cuerpos también colonizados, pero de otra manera. Entonces digo, eso que dialoga tanto con lo que muchos de los fenómenos que están pasando, procesos en América Latina, y que no lo conozcamos, ¿no? Entonces era una invitación interesante que también me parecía que podía dialogar con otros capítulos que aparecían en el libro. Otra cosa interesante es que la manera de trabajar, en mi caso es con el vínculo con Karina, bueno, el libro es, ahí está esta propuesta, hay estas preguntas, ven, y si te interesa participar, o sea, esta invitación abierta al diálogo, pero también la posibilidad de hacerlo en otras, o sea, como el libro
la escritura del libro se alimenta con otras formas de interacción. Entonces, Karina tiene este grupo que tiene la Escuela Descolonial, ¿no? Que cada año realizan en la Ciudad de México durante una semana como una especie de seminario intensivo que trata de ser diferente porque trata de ser descolonial. Entonces me invita Karina a participar en la escuela y un poco el trabajo de esa semana alimenta también al pensamiento del texto. Y en la escuela conozco a algunas de las autoras que aparecen en el libro, porque también están invitadas a la escuela. Entonces es como ir tejiendo, ¿no? Esta idea de ir en la práctica, en la discusión, también a través de la escuela. También a través de otras formas de compartir la docencia, ¿no? Entonces, en ese sentido el libro me parece interesante. Yo quisiera así, aunque sea rápidamente, mostrarles los capítulos, ¿no? De qué tratan, porque tiene que ver mucho con las temáticas, ¿no? Que también el título, ¿no? Pensamiento anticolonial y feminismos descoloniales en los sures globales, que fue todo también un debate, o sea, encontrar un título en el que entráramos todas las participantes, pero no solo por el tema en sí, sino por todas las aristas que podía tener la propuesta, ¿no? Entonces, bueno, la introducción que hacen Karina y Tere habla sobre, bueno, las temáticas que trata son los feminismos descoloniales en los sures globales, por qué seguir pensando lo colonial, la agenda del libro, la descripción de la obra, ¿no? Y tiene su bibliografía. En el primer capítulo, que está a cargo de Breni Mendoza, es la colonialidad del género y poder, de la poscolonialidad a la decolonialidad, donde ella hace un análisis, por ejemplo, de la interseccionalidad de la teoría anticolonial, los debates poscoloniales, descoloniales y la teoría feminista. Nos habla también del poscolonialismo, feminismo poscolonial, teoría descolonial, o sea, hace ese juego, ¿no? Los pone en contacto, los discute, los mueve. Es un buen capítulo para entender un poco por dónde van los nudos, digamos, de discusión del pensamiento postcolonial y descolonial, pero siempre Breni hace ese juego de aterrizarlo de este lado, ¿no? Nos ubica también. Que en eso me parece que supera otras revisiones que por ahí circulan del pensamiento postcolonial y descolonial, ¿no? Exacto. Y la capacidad de síntesis de hacerlo eso en un capítulo, ¿no? Entonces también el segundo capítulo, Cosmovisión Maya y Patriarcado, una aproximación en clave crítica, de Aura Cumes. Aquí Aura es un capítulo muy interesante porque hace una revisión crítica desde un pensamiento muy contextualizado, sin duda, del patriarcado como concepto. O sea que podemos pensar, ay, otra vez el patriarcado. Pero qué necesario es, ¿no? Y qué necesario es, sobre todo desde la propuesta que hace Aura, y es a través de una revisión que hace ella del Popol Vuh, ¿no? Revisando las relaciones hombres, mujeres, lo femenino, masculino, patriarcado, y a partir de eso repensar el colonialismo, los pueblos indígenas, las mujeres, la colonización de lo femenino y lo masculino indígena. O sea, es otra lectura, sin duda, diferente, ¿no? Del patriarcado. También los límites de las visiones culturalistas y esencialistas en la problematización del patriarcado colonial. Y finalmente cierra con una pregunta interesante: ¿a qué sociedad aspiramos, ¿no? Pensar la descolonización y la despatriarcalización. En el siguiente capítulo, que está a cargo de Andrea Álvarez Díaz, el título es Genealogía de un discurso racista, mujeres aymaras y opresiones múltiples, donde ella analiza los discursos de la pureza de la sangre y la discriminación explícita, el derecho al sufragio femenino, el discurso de la igualdad, el discurso pedagógico, el discurso jurídico. No sé si de este capítulo tú quisieras agregar algo. Sí, lo que hace Andrea es una lectura bien interesante, también de tipo genealógica, buscando justamente cómo es que las mujeres, digamos, también así en abstracto, empiezan a aparecer en ciertos discursos, en ciertas tecnologías escriturales,
a través, digamos, de la búsqueda o de las luchas de las mujeres por la igualdad, por el derecho al voto, etcétera, etcétera. Pero como eso también, y es algo que hemos venido trabajando bastante, termina por silenciar, ocultar, pero al mismo tiempo también diría Lucía, que está aquí presente, dejar como la intuición de que allí hay algo más, y ese algo más son justamente las mujeres que no cumplen con los requisitos que, por ejemplo, se estaba pidiendo para que las mujeres pudieran acceder al voto, ¿no? Que no son mujeres letradas, que no son mujeres urbanitas, sino que casi siempre son mujeres indígenas ubicadas en las periferias o en el mundo rural. Y ella termina con un caso contemporáneo que es bien importante. Es una propuesta de Andrea metodológica también muy interesante de cómo trabajar con estos archivos escriturales, con periódicos y demás. Un caso de una mujer, Aymara, que es acusada por el homicidio de su hijo, porque ella está cuidando unos animales en la montaña. Algunos se le van, y si se le van ella debe, si pierde algún tipo de animal, ella debe pagar el costo del animal porque no son propios. Deja a su niño un momento y cuando regresa el niño ya no está, desaparece. Entonces de inmediato, y ella tiene otra niña además, una niña que es mayor, de inmediato el discurso de la prensa, pero también el discurso judicial dicen, ella lo mató y lo desapareció. Y de inmediato le quitan la patria potestad de la niña y la llevan a la cárcel. Es una situación que digo es contemporánea y que no solo tiene que ver con la experiencia particular de esta mujer en Chile, en San Cristóbal de las Casas y en el centro de detención del Cerezo. Hay muchísimas historias, si no iguales, muy semejantes, y tiene que ver justamente cómo las nociones de las técnicas escriturales, los periódicos, pero también los discursos policiales, pero también muchos discursos de derechos, de defensa de derechos humanos, terminan en últimas por ser parte de la colonialidad. Y es lo que muestra Andrea de una manera muy, muy interesante. Después tenemos en el tercer capítulo, que está a cargo de Silvia Marcos, Espiritualidad indígena y feminismos descoloniales. Bueno, Silvia, como ustedes saben, ha escrito extensamente sobre espiritualidad indígena, que es como una clásica un poco también con estos temas. Lo hace, bueno, empieza con un análisis filosófico del tema, también habla de la espiritualidad encarnada en la tierra sagrada, la espiritualidad que forja dimensiones políticas, una experiencia político-espiritual, y eso, o sea, trata de ponerlo en relación con los planteamientos de los feminismos descoloniales. Yo estuve cuando se presentó por primera vez el libro en la Ciudad de México y estaba Silvia en la presentación y dijo que para ella había sido interesante trabajar en este capítulo porque de alguna manera trataba también de recuperar varios de sus propios, a lo largo de su extensa carrera, pensamiento académico, digamos, sobre estos temas, y también como activista, como recuperar los nudos, ¿no?, de ese pensamiento. Entonces, me parece que en ese sentido es un texto interesante para ponerlo en diálogo con los otros, ¿no?, en torno a las ideas de espiritualidad. Después, en el mismo capítulo 3, tenemos a cargo de María José Pérez Cián, Nos, otras ancestras descoloniales, donde habla de las ancestras, de las abuelas, quiénes son las Suo y Teseles, Samac, sobre el trabajo, entendimiento del servicio comunitario de la perspectiva de las mujeres, Sutujiles, ¿de dónde es Guatemala. De Guatemala, sí. La red que apoya y los sentimientos que generan las mujeres del trabajo comunitario, los hilos que se trenzan, o sea, es una reflexión, digamos, de ese vínculo entre, o sea, como una relectura del trabajo comunitario a partir de las mujeres, ¿no? Y a partir de las mujeres pensadas como ancestras, ¿no? Sí. Y las abuelas. Es un trabajo, un capítulo que se desprende de su investigación de maestría que fue realizada también acá en San Cristóbal de las Casas.
ella estaba pensando un poco cuál es el papel de las mujeres que hacen parte de las cofradías, sobre todo en el contexto guatemalteco, ¿no? Y cómo ese papel, digamos, tiene una relación con las ancestras y podría convertirse en una relación política que ayude a que las mujeres se organicen también de forma contemporánea políticamente. Entonces explora un poco qué significa eso de las ancestras y cómo esa relación que existe entre las mujeres que tienen cargos en las cofradías y las ancestras puede ser resignificada políticamente en el mundo contemporáneo para estas mujeres, ¿no? O cómo de pronto no. Entonces es también su pregunta, es un artículo muy interesante, porque de nuevo, si ustedes se están dando cuenta, hay contribuciones de muchas partes que son bien interesantes. Y a veces nos hace falta ver un poco más a esta frontera sur también, Guatemala, y de ahí para abajo. Entonces, para completar este capítulo, está el texto de María Patricia Pérez Moreno, Otanil, Corazón, una sabiduría y práctica de sentir, pensar, entender, explicar y vivir el mundo desde los mayas quetzales en Bachajón, Chiapas, México. Bueno, aquí hay una... María Patricia empieza haciendo una relectura, ¿no?, del vínculo entre colonialismo y conocimiento hegemónico occidental. Entra a partir de eso, ¿no?, a analizar qué sería una antropología de nosotros, y el análisis lo hace a través del lenguaje, ¿no?, y la cosmovisión. O sea, como con esto, bueno, yo más que el artículo en sí, porque compartimos la escuela descolonial, conocer el trabajo y el pensamiento de Patricia, ¿no?, que me parece que están mucho en esta línea de recuperar todo lo que tiene que ver con el mundo de los afectos, de las emociones, como parte del conocimiento, como parte de la razón, ¿no?, como separada de la razón, ¿no? Bueno, en contra un poco de este modelo, ¿no?, cartesiano de pensamiento, y eso localizarlo a través de la lengua. Entonces ella hace una lectura, digamos, un análisis lingüístico desde el Quetzal, y lo interesante era ese planteo de que el conocimiento, la razón, está en el corazón. Entonces, a partir de eso hay toda una cosmovisión donde no se pueden tomar decisiones, donde eso que identificamos como la razón como algo superior, en esta cosmovisión no está en una relación jerárquica con el sentir, sino que se producen mutuamente, ¿no? Entonces hay toda una exploración lingüística y recuperación lingüística muy interesante. Y un poco también ella ve, que me parece que es como tal vez lo más interesante de su propuesta, cómo, digamos, esta cosmovisión, que no es una apuesta esencialista, New Age, sino justamente es una apuesta contextualizada en relaciones de poder. Y los lenguajes que se utilizan para hablar de esto están vivos y presentes en la vida cotidiana, ¿no?, de la comunidad. Entonces eso es muy interesante en el sentido de ver cuáles son los continuums que han permanecido vivos, resemantizados seguramente, transformados seguramente, pero que han logrado resistir a la colonialidad y que se hacen vida en medio de la cotidianidad y del lenguaje. Sobre todo ella se centra un poco en estudiar, por ejemplo, a maestros de escuela, ¿no?, y maestras, y la forma como comunican a sus estudiantes, y sus estudiantes también cómo comunican, y cómo se representa el mundo a través justamente del corazón. Sí, y además esto de hilar, ¿no?, el ser, estar, pensar, sentir como uno solo, o sea, no romper con esta operación que separa el ser del estar, del pensar y del sentir. En esta cosmovisión son un todo, son inseparables. Entonces es muy interesante, ¿no? Es como una lectura otra y posible y real, y que existe. Lo que pasa es que está silenciada, ¿no? Y cómo está presente en el lenguaje, ¿no? Entonces es muy interesante el capítulo.
su contribución al capítulo. En el cuarto capítulo se denomina Descolonizar la praxis política, desmoronar el racismo asimilado en pueblos oprimidos. Rosy Amira Martínez Siniestra. Aquí es la representación de las personas negras en el imaginario colectivo colonizante, el matador rezago viviente, la racialización de personas blancas, el apunte inicial sobre algunas descolonizaciones radicales hoy necesarias, la praxis descolonizante liderada por gentes prietas, y bueno, después están sus conclusiones. Aquí ella se refiere concretamente qué casos trabaja. Ella, Rosina, es una activista y pensadora joven, colombiana, afro, muy importante, que está haciendo cosas bien interesantes y que ha ayudado a enriquecer el debate a través de cierto tipo de preguntas que a veces llegan a ser incómodas. Ella está pensando un poco la experiencia justamente de la colonialidad para pueblos oprimidos en el contexto colombiano, y sobre todo para personas negras o afro. Y cómo desde su propia experiencia política puede llegar, digamos, no solo describe qué es lo que ha hecho, sino a las conclusiones que ha llegado, pero en términos de debates y de preguntas, y a los obstáculos, digamos, que se presentan cuando se trata de pensar justamente la descolonialidad, pero también el sistema de clasificación racial desde posiciones racializadas. Y este debate de quiénes están racializados y racializadas y quiénes no, o qué significa, volvemos a lo mismo, en las prácticas, qué significa todo esto, ¿no? Y cómo podemos desarmar o armar palabras, diría Valeria Flores, para entender mejor nuestras realidades. Entonces es un poco la apuesta de Rosine, que también ella lo enuncia como un diálogo, como un decir, hey, escuchen esto, ¿no? Que es bien interesante, una apuesta escritural también muy interesante, muy potente. Bueno, después está mi participación en el libro, ¿no? De la que ya más o menos les expliqué. Y en el capítulo quinto se denomina institucionalizar el cuidado comunitario. Aquí está el texto de Natalia Cabanillas, redefiniendo lo público. Y Natalia, bueno, aquí Natalia analiza organizaciones de mujeres en comunidades en Sudáfrica, en Ciudad del Cabo, comunidades de mujeres islámicas, y las formas en que se organizan comunitariamente. Y me gustó que en la contratapa no citaran las palabras de Natalia, que señala que, o sea, la manera de trabajar de estas mujeres, ¿no? De que la alianza, y que, bueno, que se usara esto que Natalia pensó para las mujeres con las que trabajó y hizo su investigación, pero que se usara también un poco para significar el trabajo de este libro, ¿no? Porque dice: la alianza no emerge de las demandas en común, sino del sincero deseo de ser más fuertes juntas. Y un poco es eso, ¿no? O sea, analizando esa idea, ¿no? La importancia de ser más fuertes juntas, va presentándonos a las comunidades con las que trabaja, hace un mapeo de eso, de qué programas y acciones tienen y qué políticas de cuidado, ¿no? También es una manera diferente de pensar las políticas de cuidado, sobre lo que se ha escrito mucho, ¿no? sobre cuidado, y lo hace a través de lo político del cuidar, como el cuidar también es político. Entonces, ¿qué significa eso en una comunidad que además es islámica, ¿no? Y en una zona popular muy carenciada? También lo político en el comer, porque el comer es parte de la acción y de crear las alianzas y fortalecer a estas mujeres. Y también este capítulo incluye una interesante reflexión de ella misma como autora, como alguien desde el sur, que al estar en aquel contexto también es racializada de otra manera, ¿no? Entonces, cómo crear vínculos también a partir de esos posicionamientos y las crisis que eso provoca. Entonces, me parece que también es un capítulo que tiene una interesante reflexión metodológica, ¿no? Para pensarnos también nosotras cuando hacemos investigación. En ese capítulo también tenemos el texto de Helios Garcés, que es una entrevista, ¿verdad? El pensamiento islámico decolonial, una herramienta contra la islamofobia de género, entrevista a Sirin Adli Sibai, ¿no? No sé si de eso tú quieres decir algo. Sí, es una entrevista que se le hace a Sirin a propósito de su libro también publicado por Academy Interpares, La cárcel del feminismo.
Entonces es un poco pensar justamente a una Sirine hablando de su propia obra en un contexto bien particular como puede ser Barcelona, y pensando un poco cuáles son las reflexiones que ella tiene después de haber escrito el libro, después de que este libro ha caminado, cómo ella ha madurado, entre comillas, digamos, sus propuestas, qué tipo de recepción ha tenido y cómo sus anotaciones y sus meditaciones en este libro se han vuelto, como quisiéramos todas en general de los libros, teorías viajantes, ¿no? Teorías que van con el aire y van impactando o no ciertas experiencias y ciertas vidas. Entonces es fundamental porque también es la voz de una experiencia como la de Sirine en este libro, volviendo a tejer redes y vínculos, ¿no? Como también en esta intención de, como lo dice Mónica siempre, un diálogo sur-sur, pero que sea de esta manera y no que sea de esta manera, porque a veces el diálogo sur-sur, y si hay hombres metidos ahí, es como así, güey. Bueno, el siguiente capítulo, apartado en el capítulo, es a cargo de... Es que ahí tenemos un problema en la Sí, edición, pero es Pastora. es Pastora. Pastora Filigrana García. El ensayo de Pastora es descolonizar y despatriarcalizar Andalucía, una mirada feminista gitana andaluza. Este texto es muy, muy provocador, porque es pensar, es pensar, es exigir, es demandar la descolonización en Europa. O sea, como también hay una colonización muy profunda y ella lo hace a partir de la comunidad gitana andaluza, de cómo opera la colonialidad, ¿no? en este tipo de comunidades. Entonces el reclamo de que ya es hora que también esta acción de descolonizar también se haga en la metrópoli, digamos, ¿no? En las metrópolis. Entonces, bueno, hace ella ¿por qué es importante descolonizar Andalucía? Y entonces la contextualiza, hace una mirada socioeconómica de Andalucía, la mirada cultural de Andalucía, la cultura andaluza negada por el poder, o sea, como Andalucía sería un imposible, ¿no? Desde el poder. Y completamente una Andalucía plagada de estereotipos, ¿no? De lo gitano. Exacto. Entonces como el otro, es una cosa bien interesante ver como el estereotipo de la mujer gitana, ¿no? Y a veces cuando lo leíamos, ¿no? Pensábamos un poco en cómo ese estereotipo se replica en otras partes del mundo, ¿no? La mujer gitana con su falda así larga y leyendo las manos y cosas así, ¿no? Una tecnología evidentemente hecha para encubrir esa Andalucía que ella quiere contextualizar, y también como una tecnología neoliberal del turismo, ¿no? Exacto. ¿No? Bueno, también nos introducen a que no conocemos el feminismo gitano andaluz, que también existe un feminismo gitano andaluz. Entonces, ¿qué lo caracteriza? También, bueno, contrapone ese poder que es blanco, burgués, varón heterosexual a la otredad, que sería mujer, pobre, racializada y habitante de la periferia global. Entonces ahí dialoga con otros de los capítulos también, donde aparece esa figura que serían esas mujeres de la periferia global. La mujer pobre y racializada en la periferia de Andalucía, ¿qué atributos de las formas de vida de las mujeres gitanas de la periferia de Andalucía son los que el orden vigente necesita reprimir con mayor urgencia? Y me parece que es una pregunta que también es aplicable en nuestros contextos, ¿no? Entonces, bueno, este es el capítulo entonces de Pastora. En el capítulo 6, Foma, teatro popular desde el cuerpo y la memoria como pensamiento descolonial creado por mujeres mayas, Doris Di Farnesio. Sí, este es un capítulo inspirado en el trabajo de una artista, performancera, líder de arte-acción, Doris Di Farnesio, de origen colombiano, viviendo en Estados Unidos como migrante, como mujer de color,
que llega a Chiapas también porque la vida a veces nos pone en lugares donde tenemos que estar para tener ciertos tipos de aprendizajes, y se involucra con FOMA, que es una organización de mujeres indígenas que hace teatro y cuya propuesta política, digamos, pasa por las prácticas artísticas y en este caso en particular el teatro, ¿no? Doris también es directora de teatro, actriz. Entonces ella empieza un proceso en donde realmente quien termina deconstruyendo sus nociones sobre qué es el arte, el teatro y qué es lo que estamos haciendo las mujeres con las prácticas artísticas en el sur global desde perspectivas descoloniales es un poco ella, ¿no? Entonces es una especie de autoetnografía reflexiva, nombrada de otra manera, donde encontramos muchas voces y las experiencias de qué significa hacer esto de teatro popular, qué significa sobre todo hacerlo cuando eres una mujer indígena, pero una mujer indígena migrante en una ciudad pequeña en el estado más pobre de México, ¿no? Entonces es una lectura también que intenta hacer intersección, que es una cosa realmente difícil de hacer, entre todas estas condiciones que dan como resultado una propuesta de arte-acción en donde las mujeres dicen somos esto, nuestra existencia es esto y nos representamos de esta manera. Que bueno, a mí me parece uno de los trabajos también más provocativos de este texto, porque también, si se van dando cuenta, es un texto que yo no consideraría transdisciplinario, sino como indisciplinario, ¿no? Porque hay muchas propuestas de lectura, muchas propuestas de escritura también, y muchas propuestas de abordar el tema o los temas que nos cruzaron en el libro desde diferentes lecturas que no vienen necesariamente de las disciplinas, sino más de la experiencia viva y de lo que eso significa. Bueno, y en este capítulo también tenemos el texto de Tere, Un largo beso de despedida, una lectura de la blanquitud entre novelas colombianas. Sí, es un texto que escribí justamente pensando un poco en cuál es mi papel en el mundo descolonial como una mujer blanca en México, pero mestiza en Colombia y latina en Estados Unidos, ¿no? Entonces, como justamente pensando también en estos debates de qué es eso de los procesos de racialización y cómo el sistema de clasificación racial propio del sistema mundo moderno colonial nos cruza o no a todas, y en últimas una pregunta que estamos, digamos, explorando: ¿qué es una mujer blanca en el régimen colonial? Y cómo esas mujeres blancas no se refiere única y exclusivamente a la piel, y esto creo que es fundamental porque hemos visto que hay una banalización de la producción de conocimiento de las mujeres en muchos sentidos, y una banalización de la violencia que estamos sufriendo también. Parte de esa banalización significa despolitizar y desteorizar las teorías que hemos construido. Muchas veces, cuando hablamos de raza, nos estamos limitando a un color de piel. La raza no es un color de piel. La colonialidad no es solamente cuerpos. Estamos en un contexto de colonialidad viva, donde las relaciones de poder son supremamente complejas y donde tampoco podemos leer los horizontes de posibilidad desde una lectura básica entre opresión y resistencia. Y es un llamado que, digamos, y voy a hacer una pauta publicitaria, desde la red de feminismos, cultura y poder que está acá presente en San Cristóbal de las Casas. Un aplauso para nosotros. Estamos invitando a hacer lecturas que, en términos de un autor que nos gusta mucho, Laurence Grossberg, serían aditivas. Es decir, esto es cierto, dice Grossberg, pero también esto y esto y esto. Entonces eso nos pone en un panorama un poco más, nos hace ver qué es lo real y qué es lo práctico en nuestras existencias y cómo las cosas no son tan fáciles ni de pensar ni de transformar, incluido también el sistema racial. Entonces yo trato de dar cuenta un poco a través de el uso de la literatura, de literatura escrita por mujeres del siglo XX, que es
en lo que yo me he especializado como crítica literaria, cómo se representan esas mujeres en una literatura que nada tendría que ver, digamos, con la colonialidad. En una literatura que se ubica en un lugar supremamente ambiguo porque hace parte y no hace parte del canon literario, por ejemplo. Una literatura con la cual las mujeres en Colombia, más o menos desde la década del 70, empezamos también a representarnos a nosotras mismas en un país que es supremamente centralista, en una capital, Bogotá, que es representada siempre como blanca. Bogotá era nombrada en el siglo XIX como la Atenas suramericana. La Atenas suramericana, eso dice mucho. Entonces ver un poco cómo desde diferentes novelas que cruzan el siglo XX, desde principios del siglo XX hasta finales del siglo XX, hay representaciones de mujeres blancas que, quieran o no, están hablando de cómo opera la colonialidad, qué significa una mujer blanca en la colonialidad y cómo es el endamiaje entre estas invenciones, diría Oyerunke Oyegumi, de diferentes mujeres desde los códigos coloniales. El capítulo termina siendo una meditación sobre una novela, un personaje explícito de una novela que es Elizabeth, de una novela que se llama No te rindas, de una autora raizal colombiana que es Hazel Robinson. Y es una crítica también al mestizaje, que no es una crítica nueva ni novedosa de mi parte, sino que retomo de otras personas, tratando de ver cómo, de todas formas, el mestizaje en nuestra experiencia geopolítica e histórica sigue siendo una apuesta por el blanqueamiento, ¿no? Y no tanto, digamos, como el camino en el cual diferentes raíces, como a veces se llaman, se unen para construir algo poderoso, orgánico y qué sé yo, ¿no? Es un poco eso. Y el último capítulo estuvo a cargo de Alejandra Londoño Bustamante, Historiografías feministas para la descolonización, que sería, yo pienso, como una lectura desde miradas feministas descoloniales de la historia, o sea, una crítica a la historia como disciplina, ¿no? desde los feminismos descoloniales. Entonces, desarmar el andamiaje que construye, que sostiene la historia como disciplina. Entonces, en ese sentido me parece que es interesante, ¿no?, tener este capítulo pensando también el papel que ha jugado la historia como disciplina en la reproducción de la colonialidad, ¿no?, y mantener sobre todo ciertos ejes de esa colonialidad, ¿no? No sé si tú quieres agregar. Preguntarnos un poco, Alejandra Londoño, también colombiana, historiadora, justamente tiene esta discusión de que está como dividida en tres ámbitos. Primero, cómo se construye el ejercicio historiográfico como disciplina. Esto para situar los otros dos ámbitos. Segundo, qué tipo de historia se sigue enseñando como la historia oficial. A pesar de que, por ejemplo, en Colombia, después de la reforma constitucional del 1991, muchas cosas cambiaron, como reconocernos que somos una nación pluriétnica, plurinacional, pero la enseñanza de la historia sigue siendo casi que la misma. De hecho, ahorita Alejandra también en este momento está retomando un debate sobre una ley que en algún momento quitó del pénsul obligatorio de las escuelas la enseñanza de la historia, luego la volvió a poner, pero es esa misma enseñanza lineal, patriarcal de los héroes, donde los criollos terminan convirtiéndose en los superhéroes latinoamericanos, además de Calimán, por supuesto. Que acá tenemos uno de los especialistas en el tema de Calimán. Y como también, que es una cosa que retomamos en la introducción con Karina, muchas de las historias que han dado cuenta de quiénes somos y cómo llegamos a ser lo que somos, omiten archivos y omiten partes de la historia en donde, por ejemplo, nuestras independencias nos han dicho, no, es que pues fueron criollos, como en Colombia. Sí. Un criollo que es Simón Bolívar, y yo por ahí lo digo en un artículo, que sus papás hicieron un esfuerzo gigante porque se fuera a Europa a estudiar, ¿no? Y allá descubrió que los hombres son libres, hombres, y tienen derechos. Y vino y armó un ejército, ¿no? Y se metió con una supernena, que es la Manuelita Sáenz.
de las generalas del ejército colombiano por derecho propio. Y es un dato que poco se conoce, Manuelita. Hizo la revolución y liberó 5 países, que hoy por hoy están todos cagados y vueltos una mierda, pero el héroe, ¿no? Simón Bolívar. Pero antes de eso, y es una cosa que Karina también está estudiando, haciendo una cosa bien interesante a partir de cierto tipo de... ¿Cuál es la materialidad de ese tipo de historias? Ciertos archivos, y los archivos ocultan cosas, pero también en ese ocultamiento están diciendo cosas, ¿no? Y lo que estamos viendo es que casi que todas las campañas de independencia que son narradas por la historia tuvieron un precedente táctico, estratégico, armado e ideológico en revueltas que no eran de criollos, ni que eran de españoles, eran de personas indígenas y eran de personas también en cierta condición de subalternidad racial, como personas afro, negras, raizales. Esas fueron nuestras primeras revoluciones, pero la historia no lo cuenta, y es algo que Alejandra retoma, ¿no? Para entrar también en como el tercer aspecto que ella trabaja, y es ¿qué significa entonces hacer una historia de nosotras desde posiciones descoloniales? Y todo lo que ello puede implicar. Necesitamos archivos, y ¿cuáles archivos son esos? ¿Cómo vamos a escribir eso? ¿Lo vamos a escribir? Pero además, ¿cómo lo hacemos desde ciertas condiciones específicas como mujeres también cruzadas por la colonialidad, por la raza y por todas estas historias, digamos, nacionales que nos narraron nosotros, siempre en masculino, pero nunca nos narraron un nosotras heterogéneo y en conflicto. Y ahí digamos que uno de los apuntes de Aura Cumes también justamente en su artículo es fundamental. Aura siempre dice: somos sujetos y sujetas históricas, es decir, somos sujetos y sujetas construidas por relaciones de poder. Y ahí es donde hay una clave analítica y de transformación en la cual debemos estar muy pendientes y no hacerle el quite. Y tal vez para cerrar y que más bien haya diálogo, decir que otra característica de pensar este libro como un proceso es también que nos permitió a todas apropiarnos del libro. O sea, por eso está aquí, aunque no esté, está Karina, ¿no? Y lo sabemos, Karina está en Venezuela. Pero el libro, desde que salió y se presentó, todas nos sentimos con la autoridad autorial, porque lo sentimos colectivo, de salir y presentar el libro. Entonces el libro se ha presentado en muchos lugares, pero siempre con eso, ¿no? O sea, con un yo enunciativo porque se sintió en colectivo. Entonces me parece que eso también hay que resaltarlo, ¿no? Cuando se va más allá de este tipo de proyectos editoriales, que tú te encargas de tal cosa, tú haces tal otro, juntemos todo y después yo le escribo la introducción y se termina, ¿no? Entonces yo creo que eso genera otro tipo de compromiso, más allá de que hay un título que se supone que reúne o que sintetiza de alguna manera los distintos capítulos, ¿no? También como proceso, digamos, como producto colectivo, ¿no? Como vínculo, ¿no? Como alianza. Entonces también eso, ¿no? Yo quisiera resaltar, porque es lo que sentí, ¿no? O sea, hay que presentar el libro, y no importa que diga Karina Ochoa, coordinadora, sí importa, claro que importa, pero está Karina porque fue una decisión estratégica que esté, pero en realidad estamos todas, ¿no? Entonces eso lo quisiera resaltar también, porque me parece que es parte de la manera de trabajar, ¿no? Tratar de que no producir dinámicas horizontales, ¿no? Que es parte de la descolonización del trabajo colectivo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que con eso yo sí quisiera como terminar con justamente palabras de Natalia Cabanillas, que también está en este libro, nos acompaña. Yo creo que este libro, les decía que para mí la escritura es más una metáfora de muerte que de vida, pero también de transformación. Al final del camino, que no es un final del camino, sino una bifurcación en muchos caminos, este libro se convirtió para nosotras en una transformación, en un proceso también de sanación,
en un proceso de poder decir, aquí estamos y aquí seguimos. Y al final de cuentas es una apuesta por la esperanza, como diría Natalia Cabanillas, ¿no? Por la esperanza de que juntas somos más fuertes y que ese juntas no sea por sororidad, ni porque no, sea por un interés político que tiene que ver con nuestra propia sobrevivencia. Bueno, gracias.